Les voy a invitar ahora a que abran su Biblia, después de esta noticia, en Lucas capítulo 10, el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Versículos 25 al 37. Cuando lo encuentre, diga amén. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué, hermanos? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes lean el siguiente versículo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora es el turno de Jesús de hacer una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y miren la respuesta de este intérprete de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oramos. Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos, rogándote que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra. Toma nuestra mente, nuestros corazones, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, las entregamos a ti, Señor, para que lo único que en esta tarde nos importa es lo que tu Espíritu nos quiere hablar. Glorifícate mientras tu palabra es expuesta en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si usted se dio cuenta, el intérprete de la ley tenía 2 preguntas para Jesús. Y Jesús tuvo una pregunta también para él. Lo primero que nos dice Lucas es que este hombre se acercó a Jesús con la intención de ¿qué? De probarle. Y cuando nosotros lo leemos así, aparentemente pudiera entenderse como que está poniéndole a prueba para ver si se equivoca, o está queriendo ver en qué error puede cachar a Jesús, ¿verdad? Para desacreditarlo como un falso maestro. Pudiera ser, pero también pudiera ser que se trate, según las costumbres rabínicas, cuando a alguien le interesaba ponerse bajo el yugo de un maestro, le hacía una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si usted recuerda, hay otra ocasión en los evangelios en donde otro individuo se acerca a Jesús y le plantea una pregunta muy similar, el joven rico, ¿verdad? Que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, los mandamientos conoces, etcétera, etcétera. La única respuesta válida a esa pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es precisamente la que dio el intérprete de la ley. Y bueno, si a la persona que cuestionaba al rabí le satisfacía la respuesta del maestro, entonces él gozoso se pondría bajo su yugo como su alumno para aprender de él. Entonces el probarle no necesariamente hace referencia a cacharlo en un error, sino para probar qué tan bueno puede ser si yo decido que él sea mi maestro.
Y la pregunta, hermanos, es directa, es dura, es trascendente. Es una pregunta que hasta nuestros días es relevante, ¿verdad? Es una pregunta que necesariamente todo ser humano se tiene que plantear. Es una pregunta que nosotros debemos de plantearnos, haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna. Una respuesta evangélica clásica a esa pregunta sería: la vida eterna se hereda por creer, no por hacer. En primer lugar, es necesario creer antes de hacer. Es que dentro de la iglesia evangélica hemos separado tanto el concepto de fe y de obras que parece que se trataran de los dos extremos expuestos, pero esto no es así en la Biblia, hermanos. Esto no es así. Yo me pongo a pensar y pienso que quizá por el énfasis que hace 5 siglos se dio a la cuestión de la fe a raíz de la Reforma Protestante, en donde uno de los principios o las llamadas 5 solas de la Reforma Protestante era aquella que versaba que la salvación es solamente por la fe, haciendo eco a que no por obras para que nadie se gloriara. Esa fue la herencia que recibió en su ADN la iglesia evangélica en su nacimiento, y que por 5 siglos hemos estado repitiendo y que hemos estado enseñando hasta el cansancio, hermanos. Le hemos puesto tanto énfasis que quizá nos estamos perdiendo la parte tan importante que la Biblia le da a la cuestión de las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 trata acerca de este asunto. Si usted lee con atención, en el primer versículo dice que por gracia somos salvos. Diga conmigo: por gracia somos salvos. Y Pablo dice: por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y luego asesta un golpe a la autoconfianza y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y la mayoría de nosotros estamos conformes con esa descripción. La mayoría de la iglesia evangélica gira en torno a esa descripción, pero resulta que del versículo 8 sigue el 9. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Y del 9 sigue el 10. Hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Es revelación del Espíritu. Y seguido en el mismo tenor que el apóstol Pablo está marcando, de que no somos salvos por obras, luego nos dice en el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Decía que una de las doctrinas distintivas del cristianismo evangélico es la que enseña que la salvación es por gracia solamente a través de la fe. Eso forma parte de nuestro ADN. Cualquiera que sea la tonada o la tonalidad que de la iglesia evangélica, sea presbiteriana, metodista, bautista, pentecostal, como nuestros casos, este forma parte de la columna vertebral de las creencias. Esta es una verdad esencial. Columna vertebral del cristianismo. Somos salvos únicamente por fe. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, no hicimos algo para merecer la salvación. No hay una cantidad o calidad de buenas obras que usted y yo podamos hacer para heredar la vida eterna. Esto es cierto, lo enseña la palabra de Dios. Pero quizá nos hemos grabado tan a fuego esta verdad, haciendo tan grande el énfasis en la inutilidad de las buenas obras para producir un grado de justicia delante de Dios, que a veces quizá el énfasis ha sido tan desmedido que nos hemos olvidado que aunque no somos salvos por obras, sí somos salvos para buenas obras. Y uno tiene que entender contra qué peleaban, por ejemplo, los reformadores protestantes cuando pusieron tanto énfasis en condenar las obras. Ellos estaban peleando con un concepto de obras que la iglesia católica romana había instituido, que tenía que ver con peregrinaciones, que tenía que ver con reverencias a artículos asociados a los santos, a los apóstoles, que tenía que ver con estar sometidos a la autoridad papal y considerarle completamente infalible, y peregrinaciones y mandas y liturgias y ritos. Todo ese concepto de obras
era contra el que pelearon los reformadores. Y ellos dijeron: no, la persona no es salva por ir a los lugares sagrados, la persona no es salva por orar a las figuras, la persona no es salva por estar bajo la autoridad papal. La persona es salva única y exclusivamente por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí estamos completamente de acuerdo. Pero puede ser que a lo mejor en 5 siglos de historia ese concepto de obras nosotros lo hemos tergiversado tanto, lo hemos abandonado tanto, que ahora pensamos que podemos ser cristianos solamente porque hemos hecho una confesión de fe, solamente porque venimos a la iglesia, solamente porque en algún momento nos sumergimos en las aguas bautismales y nada tiene que cambiar absolutamente en nuestra vida. Seguimos practicando las mismas conductas, seguimos cometiendo los mismos pecados, seguimos viviendo bajo los mismos criterios, con la única diferencia que ahora llevamos el título de cristianos y decimos al cabo que la salvación no es por obras. Y así es como se tuercen las cosas. Y nos perdemos de vista algo que la Biblia le da mucha importancia, hermanos. El mismo pasaje de Efesios enseña ambas cosas. A la pregunta ¿cómo somos salvos? Efesios nos responde: es por la gracia de Dios. Amén. Y a la pregunta ¿para qué somos salvos? Efesios nos dice: para buenas obras. ¿Se da cuenta que se responde a 2 preguntas diferentes? No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero ¿para qué somos salvos? Para buenas obras. Dicho de otra manera, usted y yo no iremos al cielo, no heredaremos la vida eterna por la cantidad o la calidad de buenas obras que podamos hacer. Pero si vamos con rumbo al cielo, pero si confesamos que Jesús es nuestro Señor y aquí nos confesamos como extranjeros y peregrinos, nuestro rumbo al cielo debe de estar adornado por buenas obras. Ahí es donde entran, hermano. Esa es la característica de alguien que dice que es cristiano. A fin de cuentas, Santiago nos dice que ciertamente las obras nos salvan, pero la fe sin obras es una fe que no salva. Es una fe muerta que no sirve. No eres salvo por lo que haces, eres salvo por lo que crees. Pero lo que haces demuestra que tanto crees lo que dices creer. ¿Sabía eso, hermano? La salvación es por la fe, pero lo que hacemos demuestra qué tan verdadera es esa fe que nosotros confesamos. Es verdad que para ser salvo, hermanos, no tienes que hacer nada, solo recibir la fe por la salvación, por la fe. Pero después de ser salvo sí que hay mucho que hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No para mantener la salvación, sino para demostrar esa salvación como genuina, como verdadera. El escriba que se acerca a Jesús tiene esta cuestión en mente, esta preocupación, está preocupado por su alma. Quiere saber en dónde va a pasar su alma la eternidad, haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Y Jesús le remite a qué, hermanos, a la ley. Jesús no le dice tienes que confesarme como Señor y Salvador. Jesús no le dice tienes que arrodillarte en este momento. No, Jesús le remite al corazón de la ley, lo que nosotros conocemos como los mandamientos, y generalmente pensamos que son 10 mandamientos. Pero ¿sabe usted que en el Antiguo Testamento no son 10 los mandamientos, hermano? Hay 613 mandamientos. 613. El judío lo sabe, ¿sí? 613 mandamientos que regulan desde su vida moral, religiosa, su dieta, su vestimenta, su manera en que se comportan, cómo son con los vecinos, los días que trabajan, las horas, lo que comen, lo que se ponen. 613 mandamientos. Pero el resumen de estos mandamientos, el resumen de todo el Antiguo Testamento, Jesús dice que se trata de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Este hombre ha escuchado a Jesús con anterioridad, sabe la respuesta que Jesús quiere escuchar. Jesús le dice: ¿qué lees en la ley de Moisés? Leo que debo amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y también que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Bien dices, dice Jesús, te felicito,
tienes la respuesta correcta, tienes 10 en tu examen. Pero a este hombre le quedaba un as bajo la manga y le pregunta: oye, pero tengo otra cuestión en mente, resuélvemela por favor. ¿Quién es mi prójimo? Diga conmigo: ¿quién es mi prójimo? Y dice Lucas que esto lo dijo porque trataba de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Porque buscaba zafarse de cierta responsabilidad. Se da cuenta que él no tiene problema con la primera parte del gran mandamiento. Él no tiene problema con entender que la ley llama a amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. La cuestión con Dios está resuelta. Es la cuestión con su prójimo la que está irresuelta. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? ¿A quién tengo que servir como si fuera yo mismo? Dímelo por favor. ¿Basta con los de mi familia? ¿Basta con los de mi cuadra? ¿Basta con los de mi nacionalidad? ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta legítima, hermanos. Y a esta pregunta, para responderla, Jesús enuncia toda la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Toda la parábola del buen samaritano es la respuesta que Jesús da a su pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y déjeme decirle que Jesús no pudo haber sido más intencional a la hora de seleccionar los personajes que componen esta historia tan atrayente, tan creativa, tan imaginativa. Cada uno de los personajes fue elegido por Jesús con un tino fenomenal. Hay un sacerdote, hay un judío que está herido, un sacerdote, un levita, y hay un samaritano. Nosotros conocemos la parábola como la parábola del buen samaritano, ¿sí? Pero decirle a un judío de raza que existe la probabilidad de que haya un samaritano que es bueno, es para ellos una contradicción en términos. Es la gente con la que ellos tienen más problemas, más diferencias, que desde su perspectiva son peores que los mismos gentiles, los samaritanos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en Juan capítulo 4? ¿Qué le dice a Jesús cuando le pide agua? ¿No sabes tú que samaritanos y judíos no se llevan entre sí? Están enemistados por siglos y siglos de problemas raciales y étnicos. En algunos momentos históricos los samaritanos incluso se asociaron con los enemigos de los judíos. Ellos ocupaban la región que pertenecía al antiguo reino de Israel y observaban cierta versión de la religión judía, pero para ellos eran lo peor de lo peor. El judío pudiera decir: el único buen samaritano es el samaritano muerto. No me puedes estar hablando de un samaritano bueno. Para ponérselo en contexto, bueno, no le voy a hacer pensar en esto, porque yo no creo que usted aborrezca a alguien, hermano, al menos no quisiera. Pero piense en quién pudieran ser los enemigos naturales de nuestra nación. A lo mejor no tenemos, somos muy amigables los mexicanos, al menos en apariencia, ¿verdad? Pero por ejemplo, nuestros vecinos en Estados Unidos, que en su mayoría, en términos generales, pudiéramos decir, no se llevan muy bien con la gente de Medio Oriente. Si Jesús estuviera contándole la parábola, utilizaría quizá la figura de un musulmán. La parábola del buen musulmán. Así de incongruente, así de contradictorio sonaría a los oídos de un judío. Por eso le digo, Jesús no pudo haber elegido de una forma más intencional a los personajes de esta historia, porque quiere darles una lección precisamente, porque quiere marcar de qué se trata realmente el corazón de la ley, el corazón de Dios, y cómo ellos, confiando en una estructura religiosa ampliamente ritualista, han perdido completamente el blanco de lo que Dios quiere hacer con ellos y a través de ellos. Y bueno, saltan a la vista varias cosas, varias diferencias entre la reacción del sacerdote, el levita y el samaritano ante la presencia de un hombre en desgracia. Dice que había un hombre que había sido herido, que subía de Jericó a Jerusalén, ¿verdad? Y que en el camino unos salteadores le asaltaron y le dejaron malherido, les desposeyeron de todas sus pertenencias y le dejaron ahí tirado. Y el primer personaje que entra en escena, ¿quién es, hermanos? Un sacerdote que va de Jericó a Jerusalén con toda seguridad rumbo al templo a oficiar
a tener comunión con Dios, a ponerse delante del pueblo y ante Dios como el intercesor, porque su papel le dice que eso debe de hacer. Es el equivalente a lo mejor a un ministro moderno, al pastor, ¿verdad? Que se dirige al templo, que se dirige a la iglesia a cumplir con sus deberes litúrgicos y religiosos. Pero en el camino se encuentra un hombre que fue gravemente asaltado, gravemente golpeado, pero por sus prisas él no tiene tiempo para detenerse. Él está pensando, tengo que predicar. Él está pensando, tengo que ir a orar por la gente. Él está pensando, tengo que entrar en comunión con Dios ahí en el templo. No puedo detenerme por un simple hombre que está ahí en esa necesidad. La Biblia dice que lo vio, pero intencionalmente le sacó la vuelta. Eso hizo el sacerdote. Y luego pasó ¿quién? Un levita, ayudantes de los sacerdotes, ¿sí? Un diácono, un ujier, un líder, un músico, alguien que sirve en el templo, alguien con una alta investidura espiritual, pero que imitó el ejemplo del sacerdote. Le vio y sacó la vuelta. Qué interesante, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué? El sacerdote y el levita se mencionan aquí en parte porque eran los viajeros más frecuentes en este camino entre Jericó y Jerusalén, y en parte para demostrar que estas eran las personas que por naturaleza, por suponerse que están más cerca de Dios, fueran las más obligadas a realizar obras de misericordia, y de quien una persona en peligro tenía derecho a esperar socorro inmediato y la comodidad, y su conducta inhumana aquí fue una violación plena de la ley. Por eso le digo, Jesús fue intencional al seleccionar los personajes. Está poniendo por un lado a las personas más espirituales desde un contexto judío, un sacerdote y un levita, ¿verdad? De quien es lógico esperar que hagan actos de misericordia, y por otro lado está poniendo al ser más despreciable para los de su cultura, y los que tenían que hacer misericordia no la hicieron. Y de quien no se esperaba absolutamente nada, hizo más de lo que se podía esperar. Esta historia, lógicamente, tuvo que haber revolucionado la mente al intérprete de la ley. Piense por un momento en la clase de excusas que pudieron haber presentado o el sacerdote o el levita. Este camino es demasiado peligroso para que me detenga a ayudar al hombre. ¿Qué tal si es una trampa? ¿Qué tal si nomás está haciendo el muertito, verdad? Y de repente yo me acerco y llegan sus compañeros por otro lado. Pasan ese tipo de cosas. Quizás están pensando, tengo que llegar al templo, tengo que ser puntual, soy el ministro, tengo que poner el ejemplo, no puedo llegar tarde, tengo que realizar mi servicio al Señor. O quizá tengo que darme prisa para ver a mi familia y estar en mi casa. Por dentro está pensando, alguien verdaderamente debería de ayudar a ese hombre. Señor, oro por él para que tú tengas misericordia de él. Bendícelo, pero no conmigo, trae a otro. Yo voy a servir al templo y no puedo mancharme de sangre. ¿Qué tal si está muerto? Si está muerto, ritualmente quedarían inmundos solamente por haberlo tocado, y tendrían que pasar varios días sin tener acceso al templo. ¿Sí? Están pensando en las repercusiones. Yo no soy paramédico, no sé de primeros auxilios. A lo mejor están pensando, es un caso perdido. Yo soy solo una persona, el trabajo es demasiado grande, ¿qué puedo hacer yo por él? Ya hay mucha necesidad en mi propio entorno. Es pretextos que a veces no son tan familiares porque nosotros los hemos esgrimido cuando se nos presenta la necesidad, o cuando se nos presenta Dios a través de una necesidad. Automáticamente nuestra religiosidad nos da la excusa perfecta para no hacer lo que Dios espera que hagamos. Alguien quizá pudiera haber dicho, pues se lo buscó. Si está ahí tirado y ensangrentado, no ha de ser por buena gente, decimos a veces, ¿verdad? Es una fichita, dice. Él se lo buscó. O peor aún, pues que le ayude el gobierno. Qué historia tan interesante, hermano. Tan provocativa de parte de Jesús para la gente que le está escuchando, para este hombre que se le quiere acercar. Qué manera de interpretar la ley tan revolucionaria,
como queriéndole decir: ustedes viven bajo un contexto religioso en el que se privilegia el ritual, en el que se privilegia la liturgia y en el que creen para encontrar a Dios solamente se puede encontrar en el templo. Pero si observaran realmente el espíritu de la ley, de lo que está escrito, sabrían que a Dios también se le encuentra en donde hay necesidad. Y que para poder decir que estamos amando a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me entristece cuando veo la actitud de algunos cristianos ante las crisis humanitarias como la que estamos viviendo de los inmigrantes en nuestro tiempo. Y la menciono porque es la más reciente. Actitud en la que primero queremos saber las causas sociopolíticas que originó ese fenómeno migrante, ¿verdad? ¿Quién los mandó? ¿Qué provecho están buscando? ¿Por qué vienen hasta acá? Miren cómo están dejando de cochino el camino. Y empezamos a buscar las causas y las razones por las que está pasando las cosas que suceden, con el simple propósito a lo mejor de no involucrarnos o de no querer ir más allá de lo que la Biblia demanda del cristiano. Yo estoy de acuerdo en que nos informemos, hermano. Vivimos en la era de la información y tenemos que saber las causas, tenemos que saber las razones, tenemos que estar enterados. Pero escúcheme, antes que el Señor nos haya enviado a saber causas y razones, nos envió a servir, a mostrar compasión, a mostrar misericordia y a mostrar empatía. Y me entristece el hecho de que pareciera que poco a poco la dureza del corazón de la gente que no conoce a Dios esté afectando el corazón de los que decimos ser cristianos, y ya no nos es tan extraño de repente esgrimir los mismos argumentos. Yo estaba viendo un video anoche de lo que estaba sucediendo en playas de Tijuana con un grupo que llegó de indocumentados, de centroamericanos que quieren cruzar al otro lado, y los comentarios que muchos estaban poniendo ahí. Y lo único que puedo decir: hay un corazón endurecido ante la necesidad de las personas, que no son los más educados, que no son los más agradecidos, que no son las maneras de hacerlo. Y ahora nos sale el celo nacionalista: no, es que violentaron la soberanía de nuestra nación. Espere, hermano, si usted es cristiano, hay una constitución mayor que a usted le rige, y es la palabra de Dios. Son los principios del reino de los cielos. Y no estoy llamando a la insubordinación, no estoy hablando a la anarquía, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando simple y sencillamente que recordemos los principios del evangelio, que están claros en la palabra de Dios. Hay algunos temas que la Biblia trata escuetamente, pero la cuestión de la inmigración no es uno de ellos. La Biblia habla mucho de los inmigrantes y habla mucho de los extranjeros. Y muchas de las razones por las que Dios enviaba juicio en el Antiguo Testamento contra su pueblo, muchas veces la razón principal era por cómo trataban a los extranjeros, a los débiles, a los desamparados. Israel fue una nación extranjera, peregrina. Nuestro Señor Jesucristo fue un inmigrante, ¿sabía usted, hermano? Cuando Él era pequeñito, se desató una ola de violencia contra los niños a causa de Herodes, de tal manera que su familia tuvo que ir a Egipto, a otra nación, para refugiarse, para encontrar la seguridad que en su lugar no encontraban. Y uno de los mandatos bíblicos que quedan más claros en toda la escritura es que el que dice amar a Dios debe amarlo a través del prójimo. No le estoy diciendo que no tengamos una opinión, no le estoy diciendo que todo lo que están haciendo sea correcto, no le estoy diciendo que justifiquemos lo injustificable, pero le estoy diciendo que si usted es cristiano, adopte una actitud cristiana. Es lo que se espera. Nos hemos vuelto expertos en inventar excusas para no involucrarnos, para no servir, para no incomodarnos. Hace algún tiempo me invitaron a una iglesia. Era una iglesia muy nice, muy bonita, muy contemporánea. La gente
muy moderna en su vestimenta, muy guapa, sí. Se notaba un caché. Y bueno, hablé un mensaje acerca de tener compasión a la gente y sentía como que medio estaba rebotando el mensaje. Total, lo solté, es lo que Dios me dio para dar. El que lo recibió, lo recibió. Cuando salí de ese lugar, afuera, hermanos, había un grupo, no sé si decenas de personas en condición de calle. Y evidentemente la gente de la iglesia que iba saliendo se incomodaba. Después me platicaron que cada domingo ahí están, ¿sí? Y que a veces entran a la iglesia y dice, pero les pedimos que se vayan, dice, porque huelen mal y a veces se roban las cosas del baño y a veces ponen muy incómodo el ambiente aquí en la iglesia. Y algo a mí no me cuadraba, hermanos. Estamos hablando de una iglesia cristiana, ¿sí? De una iglesia que dice honrar al Jesús de las Escrituras, ¿verdad? Pero que ese tipo de cosas le resultan tan incómodos. Digo, no me voy a poner especial ahorita. Yo sé que también si se sientan a veces a las personas que viven alcoholizadas o la gente que vive en la calle, no es agradable el aroma, pero ¿a qué punto estamos llegando de dureza en nuestro corazón que las personas que ocupan un lugar especial en el corazón de Dios no encuentran cabida dentro de la iglesia? ¿De qué nos habla eso? ¿Será que se está cumpliendo la palabra que por haberse aumentado la maldad el corazón de muchos se está enfriando? ¿Será que estamos enfriando nuestro corazón a la compasión? ¿Será que ahora que estamos tan informados y tenemos tantos argumentos y que somos tan intelectuales y tan inteligentes, lo que es obvio por la palabra de Dios ya no nos resulta tan obvio a la simple vista? Y ahora podemos sacarle a la vuelta a lo que Dios dice que es prioridad y seguir llamándonos cristianos. Es interesante, ¿verdad, hermano? Y yo les confieso que a veces quisiera sentir que el samaritano de la parábola me representa. Pero la verdad es que la mayoría de las veces a lo mejor he sido como el sacerdote y como el levita, tan afanado en mis deberes religiosos que no tengo tiempo para ayudar al que está en peligro. Tan obstinado con encontrar a Dios en el templo, pero ciego a las veces que Dios se me presenta en el camino, en la cotidianidad, por medio de la necesidad de alguien más. No sé si le haya pasado a usted eso. Entonces Jesús introduce la figura del samaritano y dice, pero un samaritano que iba de camino, fíjese lo que dice Jesús de este hombre, se acercó. En primer lugar diga, se acercó, y al verlo se compadeció de él. Y luego le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, todavía sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado y demás. Ahí está Jesús describiendo la labor de la iglesia, lo que debe de hacer la iglesia en un mundo en necesidad. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Y cuando citamos ese pasaje, a veces nosotros decimos, no, pues es un asunto que no se va a resolver. Es cierto que es un asunto que no se va a resolver, pero el que no se vaya a resolver, hermanos, no nos autoriza a nosotros para cerrar nuestros ojos, ni mucho menos cerrar nuestro corazón. Ya van 2 olas de inmigrantes por nuestra condición geográfica, por ser vecinos de la potencia mundial. Vamos a ser testigos de esto, hermanos, los tiempos que está viviendo el mundo, cómo se está polarizando entre marginados y poderosos el mundo. Desgraciadamente la inmigración es más normal o natural de lo que nosotros a veces queremos ver, solo que las noticias ahora nos lo acercan. Y decía, por nuestra posición geográfica lo estamos viendo de cerca, nos afecta, nos atañe directamente. Y a veces queremos ir a servir a Dios, a las naciones, pero mira, Dios está trayendo las naciones aquí. Y cuando las naciones vienen acá, nosotros estamos pensando, ay, pero ¿quién los habrá mandado? ¿No tendrán otra cosa mejor que hacer en su casa? ¿Usted cree que si tuvieran otra cosa, si tuvieran casa para empezar, caminarían miles de kilómetros, trayendo a sus niños, arriesgando sus vidas, exponiéndose a la violencia, a la ingratitud, al rechazo?
Vienen miles, obviamente que entre esos miles viene gente malviviente, obviamente que entre esos miles viene gente criminal, obviamente que entre esos miles viene gente de toda índole, hermanos. Pero la Biblia no nos autoriza a nosotros categorizar a las personas y mostrarles el amor de acuerdo a su categoría. No, la Biblia nos manda a amar parejo. Al menos es el ejemplo que Cristo nos dio. Pero mire el ejemplo del samaritano. Lo vio. Los otros dos también lo vieron, ¿verdad? Pero cuando lo vieron, ¿qué hicieron, hermanos? Le sacaron la vuelta. Pero el samaritano no, él se acercó. Lo primero que tenemos que hacer ante las necesidades, hermanos, de los demás, del prójimo, es dejar de invisibilizarlas. Tratar de aparentar que no existen. Porque a veces nosotros estamos sumergidos en una burbuja en donde mientras no nos afecten las cosas, pues aparentemente todo está bien. Las necesidades ajenas no son invisibles, no forman parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Hasta que no nos afectan, entonces sí, como que despertamos. Pero lo primero que vemos del samaritano es que él vio la necesidad. La iglesia tiene que ver la necesidad. Y después de verla, pues no hizo lo que el levita y el sacerdote, no le sacó la vuelta. Dice que se acercó, diga conmigo, se acercó. ¿Por qué es importante este detalle? Porque hasta que no nos acercamos a las necesidades, nuestro corazón no va a ser llenado de la compasión que viene del cielo. Puedes ver la necesidad de lejos y te es indiferente. Puedes ver la necesidad y dices, bueno, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, vamos a orar. Pero no es hasta que te acercas, escuchas historias verdaderas, desgarradoras, historias terribles, que piensas, pudiera ser yo, pudiera haber sido mi familia, pudiera tratarse de alguno de mis seres queridos. ¿Qué esperaría que hiciera la gente conmigo? Entonces cuando te acercas, es cuando sucede lo siguiente, dice que se compadeció. La cercanía genera compasión, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, la cercanía genera compasión. Suaviza el corazón. Genera empatía. La posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, del necesitado, del que está sufriendo, del desamparado, del que no tiene nada, del que está herido, del que está lastimado. Y por causa de esa compasión, él fue movido a la acción. ¿Sabe cuál es la diferencia entre lástima y compasión? La lástima solo observa, pero la compasión siempre lleva a la acción. La lástima dice, ay, pobrecitos. La compasión dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Dice que cuidó de él. También dice que involucró a otros. Al mesonero le dice, ahí te lo encargo, te doy el dinero para que lo cuides. Voy a irme, voy a seguir haciendo mis negocios, pero por favor cuida de él. No se desentendió de su necesidad. Se expuso, hermanos. El camino era un camino peligroso. Los que asaltaron a ese hombre pudieron haberlo asaltado a él también. Pero aquel corazón que es impregnado por la ley de Dios, aquel corazón que sabe que a Dios se le ama a través del prójimo, no está pensando solamente en estar seguro. Está incluso se arriesga o se atreve a ponerse en riesgo por ayudar a alguien. Y esto nos resulta tan extraño, hermanos, porque hemos adoptado una suerte de cristianismo bien etérea, bien espiritifláutica, bien bonita, en donde somos cristianos de templo, en donde el cristianismo lo vivimos en los términos modernos, pero no necesariamente en los términos bíblicos, no necesariamente en los términos que marca la palabra de Dios. Este hombre no buscó excusas, no se puso a pensar, ¿qué habrá hecho este hombre para estar en esa condición? Para mí que provocó a los ladrones y por eso está así, se lo ganó, ni modo, ¿verdad? Cada quien cosecha todo lo que siembra. Porque a veces así somos, ¿verdad? Rápidos para juzgar, sacar cuentas y conclusiones y decimos, pues ni modo, él se lo buscó, yo no soy Dios para ayudarle. No, no somos Dios, pero sí somos sus enviados, sí somos sus representantes, si es que somos sus hijos. Se expuso, no buscó excusas, puso lo suyo al servicio de los demás en la medida de sus posibilidades. Tampoco es que se lo llevó a vivir con él, pero sí cuidó de él. Estuvo dispuesto a perder su comodidad por ayudar a un desconocido. Este samaritano nos pone el estándar muy alto, hermanos. A mí me pone el estándar muy alto. Pero Jesús lo usa como ejemplo de lo que significa amar a Dios y de lo que es necesario hacer para
un heredero de la vida eterna. No nomás es una bonita historia, pues. Jesús está clasificando un estilo de vida que debería de ser la práctica común entre los que dicen que aman su nombre. Para el ciudadano del reino de los cielos, no es suficiente con no hacer lo malo, no es suficiente con no haber sido el asaltante, no es suficiente con no ser el que está tirado ahí, no es suficiente con no ser el malo de la película. Para el ciudadano del reino de los cielos es una obligación aprender a hacer el bien. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el ejemplo del samaritano, hermanos? ¿Qué aprendemos? En primer lugar, que cada persona tiene un valor intrínseco independientemente de su trasfondo. Escuche esto. En teología se usa un término que se lee imago Dei para describir la imagen de Dios en cada ser humano. Cada ser humano, aún el más ruin que usted puede pensar, tiene un valor intrínseco simple y sencillamente por ser portador de la imagen de Dios. ¿Sabe que la raza humana o la especie humana fue creada a imagen y semejanza de Dios? ¿Lo sabe usted? Y cada persona, no solo los no creyentes, ¿sí? Dios tiene una relación especial con los creyentes, perdón. Pero no solo los creyentes tienen esa dignidad. Cada ser humano porta la imagen de Dios. Entonces, para el samaritano, el hombre que está tirado ahí no es un costal de huesos, no es un animal muerto, es una persona en necesidad, es un ser humano. Y si es un ser humano, con toda seguridad se trata de alguien a quien Dios ama. ¿Entiende eso, hermano? Y si Dios lo ama, lo de esperarse es que quien dice amar a Dios también lo ame a Él. Entonces esas caravanas de inmigrantes o esos delincuentes o esos indigentes o esa gente que es contraria a nuestra fe, resulta que son portadores de la imagen de Dios. Pues cada gente, cada persona, cada ser humano tiene un valor intrínseco, independientemente de su trasfondo, independientemente de su cultura, independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente incluso de su fe y de su religión. Dios los ama. ¿Sabía usted eso? Número 2. El samaritano también nos enseña que podemos marcar la diferencia en la vida de alguien con actos de misericordia y servicio. Usted puede marcar la diferencia. A veces vemos la cantidad de necesidad y nos sentimos abrumados. A mí me pasa. Digo, ¿qué puede ser? ¿Qué diferencia puedo marcar si le picho una comida a un indigente ante tantos indigentes que hay en la ciudad? Es como nada, hermanos. Es como cualquier cosa. Alguien dijo una vez que ¿qué es una gota comparada con un océano? Sin embargo, el océano sería menos si le faltara esa gota. A lo mejor lo que yo pueda hacer es muy poco, pero aquí ya vemos que 150 personas, ¿sí? A lo mejor ya 150 actos de amor y de misericordia pueden marcar un poco más de diferencia. Puede ser que inspiren a alguien más. Y eso es solamente una iglesia. Ensenada está llena de iglesias, usted lo sabía. Sí, cada cuadra, cada colonia tiene por lo menos 3 iglesias cristianas, ¿sí? Que dicen amar a Dios con todo su corazón. Claro, a veces nos sentimos demasiado abrumados ante la necesidad porque solamente estamos pensando desde nuestra perspectiva, pero es que esos pequeños actos de servicio y de misericordia pueden desencadenar una transformación que venga del corazón de Dios. Tenemos que creerlo, hermanos. Y lo tercero que aprendemos del samaritano es que la única manera de servir a Dios es sirviendo a nuestros semejantes. ¿Lo sabía usted? La única manera de servir a Dios es sirviendo a nuestros semejantes. Cuando uno se va acercando al evangelio y apenas está entablando una relación con Dios, usa frases como, yo quiero que Dios me use y yo quiero servir a Dios. Y nuestros pensamientos suelen ser muy mágicos, así, muy fantasiosos. Sí, pero Dios quiere usarnos en lo concreto. A veces estamos nosotros, Señor, úsame. ¿A dónde me quieres enviar? Y la necesidad a nuestro lado, pensando que a lo mejor Dios nos va a embarcar en un crucero, ¿verdad? Y nos va a enviar a una isla paradisiaca a predicar el evangelio, a convertir a los caníbales en vegetarianos y ese tipo de cosas. Y Dios quiere usarte ahí, en tu banqueta,
en tu cuadra, en tu colonia, en tu casa. La única manera de servir a Dios es sirviendo a nuestros semejantes. Hermanos, ¿de qué cosa Dios tiene necesidad? Él es Dios. Es Dios. Si Dios tuviera hambre, Él hizo todo lo que existe. Se puede comer el animal más grande que hay en el mundo. Si Dios tuviera sed, nos pediría a nosotros de tomar. Él creó todo lo que existe, los océanos, los lagos. Se podría tomar el océano Pacífico de un solo trago. Estoy hablando en lenguaje metafórico, lógicamente. Pero Dios nos da la oportunidad de servirle a través de nuestro prójimo. Por eso el grande mandamiento es uno solo, no crea que son dos. El grande mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Está intrínsecamente relacionado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Entonces usted se va a preguntar, como el escriba: ¿y quién es mi prójimo? Yo sirvo a mi familia, yo llevo mandado a mi casa, yo sirvo a mi mamá, a mis hermanos, trato de ser un buen vecino. ¿Quién es mi prójimo? Tendemos a tener una mentalidad bien tribal. Pensamos que nuestro prójimo solamente se tratan los de nuestra comunidad, los de nuestra tribu, pero es entonces que tenemos que recordar el ejemplo que Jesús utilizó. La persona más despreciable desde tu cultura, ese es tu prójimo. Y no solo no tienes el derecho de guardarle rencor, sino que Dios te llama a amarlo, a bendecirle, a servirle, si dices que eres su hijo. Pues ¿de qué cree que se trataba ser cristiano, hermanos? Nomás de venir a la iglesia y cantar coritos y traer la Biblia y estudiar 2, 3 libros. No, ojalá fuera así de fácil. No, ser cristiano es algo más grande, es algo más profundo. La iglesia sigue siendo la esperanza del mundo y usted y yo formamos parte de ella. Pero estas condiciones del siglo XXI lo que están demandando es precisamente que la iglesia tome en serio su papel de iglesia como luz del mundo. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedes amar a Dios desde una forma etérea. No puedes amar a Dios solamente en el templo a través de tus cantos. El amor a Dios se demuestra con nuestras prácticas de amor, de misericordia y servicio a aquellos que sí ves, incluso a los que te caen gordos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano. Un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer escribió que la iglesia, la existencia de la iglesia solo tiene sentido cuando sirve a los que no forman parte de ella. La razón por que la iglesia está aquí en la tierra es para servir al mundo, no para juzgarlo. Sí hay un juez, sí hay un tiempo del juicio, pero en tanto que se llega ese día para el juicio, nuestra labor es, nuestro llamado es a lavar pies y no a cortar cabezas. ¿Lo sabía? De eso se trata ser cristiano. Para el ciudadano del reino no es suficiente con hacer el mal, tenemos la obligación de hacer el bien. ¿Y qué podemos hacer? Hace rato Moy en su declaratoria decía: algo va a pasar, y mientras Moy decía eso, yo decía: Señor, con que nuestro corazón no se endurezca como el de muchos se está endureciendo. Mientras que seamos despertados a la necesidad, mientras que rompamos esa burbuja de comodidad y aprendamos a ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, y que dejemos solamente de estar en una espera pasiva. Ay, Cristo, ya ven, ay, Cristo, por favor, ya llévanos. Entendamos cuál es la clase de espera que Dios quiere de nosotros. Es bien curioso, hermanos, pero mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Ahora que han estado estudiando o hemos estado aprendiendo acerca de los últimos días, de los últimos tiempos, y que estamos declarando que el retorno de Jesús está cerca y que lo estamos anhelando con todo nuestro corazón. ¿Cuántos anhelan el retorno de Jesús, hermano? ¿Cuál es la clase de espera que Dios demanda de nosotros? Mateo capítulo 25. Me voy a ir hasta el versículo 31.
Mateo 24, 25 y 26 son el cúmulo de enseñanzas que Mateo, el evangelista, recuerda de que Jesús dio acerca de los últimos tiempos. En esas enseñanzas se encuentra la parábola del mayordomo infiel, se encuentra la parábola de las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes, ¿verdad? Y se encuentra también la parábola de las ovejas y de los cabritos. Todas estas parábolas en conjunto tienen como un propósito enmarcar que lo principal que Jesús quería que la iglesia supiera tocante a los tiempos finales y los tiempos de su retorno es que lo importante era estar listo. No estar calculando el tiempo, no estar sacando cuentas, no estar diciendo, bueno, lunas de sangre, lunas de octubre, lunas de aquí, lunas de allá, va a llegar el 28 de octubre del 2021. No, Jesús dice, no, eso no es lo importante. Lo importante es que cuando se lleguen los tiempos del final, la iglesia tiene que estar expectante, pero no en una expectativa pasiva, sino en una expectativa activa. Y ya en el versículo 31 Jesús es bien concreto y va al grano del asunto y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos y a los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ¿qué pasó? Tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ustedes saben qué pasó con los cabritos de la izquierda, ¿verdad? Y decía que me llama mucho la atención el hecho de que el concepto del día de juicio que muchos tienen en la actualidad es la de un examen exhaustivo de conocimiento teológico. La manera en que predican o enseñan el juicio en nuestros días, pareciera que la imagen que la Biblia sugiere es la de que Jesús se va a sentar en su trono en la gloria y uno por uno nos va a hacer un examen de nuestras creencias y nuestras doctrinas básicas. A ver, trinitario, palomita. Pentecostal, palomita. ¿Hablas en lenguas? Palomita. Pretribulacionista, palomita. ¿Me explico? No estoy diciendo que el conocimiento doctrinal no es importante, es fundamental. Pero la imagen que Cristo nos da del día del juicio no es un juicio en base a nuestro exhaustivo conocimiento teológico, sino en base a nuestras muestras de amor y servicio al prójimo. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos. Y ahí no dice nada que si son groseros o malagradecidos, o que si creemos o no que se lo merecen. No. No ayudamos a los necesitados de este mundo para ser como Jesús. Lo hacemos porque a través de ellos se lo hacemos a Jesús mismo. La iglesia está en el mundo para servirlo, no para juzgarlo. Hay uno que juzga y hay un día para el juicio, pero mientras tanto, repito, nuestra labor es lavar pies y no cortar cabezas, hermano. Es verdad que la salvación no es por obras, pero la fe sin obras no salva. Y si bien seremos justificados por nuestra fe, ojo a esto, seremos juzgados por nuestras obras. Busque el concepto en la Biblia y se va a dar cuenta que cada ocasión que se habla del juicio futuro no es en base a lo que creemos, sino en base a lo que vivimos. ¿Por qué razón? Porque lo que vivimos demuestra si en verdad o no creemos lo que decimos creer. Por eso Jesús le dice: ve y tú haz lo mismo.
¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? ¿A quién debo servir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo esperar a Jesús? Bueno, todos los días tenemos oportunidad de seguir el ejemplo del samaritano, hermano. De entender que el que dice que ama a Dios con todo su ser, tiene que amarlo a través del prójimo. Tiene que amarlo a través del otro. Tiene que amarlo a través de aquellos que son hechos a su imagen y su semejanza. Esa es la mejor manera de estar preparados para el retorno del Señor. Y bienaventurado, dice la Escritura, el siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo su voluntad. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que el Señor me encuentre haciendo su voluntad. Yo no creo que mis propios esfuerzos alcancen para transformar o para cambiar todos los problemas que hay en el mundo, pero ni siquiera creo que Dios me haya llamado a cambiar los problemas del mundo. Simplemente creo que Dios me ha llamado para intentarlo, para no darnos por vencidos, para no dejar que nuestro corazón se endurezca, para no irnos con la corriente del mundo, para no cerrar nuestro corazón a la necesidad de los demás, porque la iglesia es el órgano que Dios dejó para tocar las necesidades de un mundo, hermanos. Amén. ¿Cuántos se pueden poner de pie, por favor? Le voy a invitar a Jonatán que venga aquí al frente. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Yendo a Bethesda? ¿No perdiéndome ninguno de los cultos? ¿Siendo bien estricto en mi vida espiritual? Yo no estoy diciendo que esas cosas no sean necesarias, pero estoy diciendo que la respuesta que Jesús da la enlaza a nuestra vida práctica. No somos salvos por lo que vamos a hacer, pero si en realidad somos salvos, eso debe de marcar una diferencia en lo que hacemos. En lo que hacemos. Usted y yo somos ciudadanos de un reino diferente, el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, sus representantes. Fuimos llamados a ser sal y luz. Y Jesús dijo que no sirve para nada más que para ser pisoteada. No podemos darle lujo, hermanos, de perder nuestras cualidades que nos hacen diferentes, lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales. Y esa es la misión que Dios nos encomendó. ¿Sí? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Somos muy poquitos, somos muy pobres para marcar la diferencia. No se trata de qué podamos hacer nosotros, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. Lo que Dios busca no es tanto tu capacidad, pero tu disposición, porque la capacidad la pone el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nuestro corazón no se endurezca, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiere levantar su mano derecha y decirle: Señor, no dejes que mi corazón se endurezca. Los días son malos, los tiempos son difíciles, las opiniones sobran, se oyen por todos lados, de tanto índole, de tanta naturaleza. Y a veces cuando vemos a la gente que nos llamaste a servir, que a lo mejor es ingrata, que es dura de cabeza, nos desanimamos y queremos, Señor, hacer otra cosa. Pero tú no nos llamaste a enjuiciar quién es digno, quién no es digno. Tú nos llamaste a amar y a servir, porque tú no te detuviste a pensar si éramos o no éramos merecedores de tu amor. Tú nos amaste, tú viniste, Señor, a servirnos, a dar tu vida en rescate nuestro, aun cuando éramos pecadores. Dile: Señor, pon tu mano en tu corazón y dile: no dejes que mi corazón se endurezca. No, Señor, no quiero ser como el sacerdote, no quiero ser como el levita, Señor, que tan ocupados en sus deberes religiosos no tienen tiempo para atenderte a ti en medio de la necesidad de alguien más. Dios, dame ojos para ver. Ahora pon tus manos en tus ojos y dile: Señor, dame ojos para ver las necesidades. Dame ojos, Señor, no para estar viendo mis problemas solamente, sino las necesidades. Abre mi vista espiritual, Señor.
Ábrelos, 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 porque el ritmo de la vida fácilmente me absorbe, fácilmente me arrastra, fácilmente me atrae, Señor, y me hace pensar que todo se trata de mí y de resolver mis problemas, Señor, cuando tú quieres usar nuestra vida para bendecir a alguien más. Muchas veces ni necesitamos ir tan lejos. La necesidad está en cruzar la calle, o peor aún, en nuestra misma casa, pero nuestro corazón se ha endurecido. Señor, llénanos de amor, llénanos de compasión, enséñanos a seguir el ejemplo del samaritano, amarte, Señor, con todo nuestro ser y mostrarte ese amor a través del amor a nuestro prójimo. Precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios. Esta es la hora de tu iglesia. Esta es la hora de que se levanten, Señor, los que invocan tu nombre. Esta es la hora, Señor, que aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que decimos ser salvos, aquellos que decimos que vamos rumbo al cielo y a las moradas eternas, empecemos a traer el cielo, la cultura del reino, aquellos que nos rodean, Señor, esa cultura de amor, de servicio, de misericordia, que es agradable a ti, Dios. Que es la evidencia de que vamos en el rumbo correcto, que es la evidencia que estamos caminando conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a salir de esa burbuja, de esa espiritualidad enigmática, Señor, indescifrable, y entrar, llevar, Señor, la espiritualidad a lo práctico, a lo cotidiano, a la vida diaria, entre las diferentes necesidades de nuestro prójimo. Levanta una iglesia, Señor, con un corazón. Pon tu corazón, Señor, pon tu corazón. Pon tu corazón en nosotros. Pon tu corazón en nosotros, Señor. Pon un poco de ese amor que tú tienes por la humanidad, por aquellos seres creados a tu imagen y semejanza, y que duermen debajo de un puente, y que tienen pensamientos suicidas, y que están viviendo de formas, Señor, perdidas, terribles, contrarias a tu voluntad. A los que tú quieres llegar por medio de tu iglesia, precioso Dios, por medio del mensaje, por medio de las buenas nuevas de que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Ahora levanta tus dos manos y dile: Señor, me rindo a ti. Quiero hacer un instrumento de tu